Saludos gente, bienvenido una vez más a este subcanal. El día de hoy les traigo un video sobre el maestro de los pactos. Sí, Yama, este boss que han esperado con tantas ansias. Y bueno, como saben, no me especializo en bosses, PvM, nada de eso. Pero lo que sí me gusta hacer es ver las noticias de los moderadores de Jagex en español. Entonces, la idea de hoy es traer la reacción del video que subió Jagex, explicando más o menos cómo es la dinámica, las mecánicas, las mazmorras, cómo es todo el asunto de Llama. Así que vamos a verlo. En el corazón de cada jugador de RuneScape yace un espíritu guerrero, uno que late con el hambre de desvelar los secretos ocultos de los lugares profundos del mundo y de medir su propia fortaleza contra ellos. En lo profundo del abismo de fuego, en un rincón desolado e inexplorado que el sol nunca ha tocado, se habla de un gran peligro de la quinta era, un demonio de tratos, cuyos contratos calculados e intromisión en los asuntos de Courend le han ganado un título, el maestro de pactos. Su nombre es Llama, y uno no simplemente entra en el abismo de fuego. Tú escalas. Bajar a él. Mi nombre es Kemkyu y es hora de que tú y yo resolvamos nuestros asuntos, abastezcamos nuestros suministros, nos equipemos, busquemos a un compañero aventurero que invoque fuerza desde un corazón puro y luchemos contra el nuevo final del juego de Old School. Jefe, he recibido información sobre este encuentro para poder preparar al ejército de hombres de Gielinor con todo lo que necesitas saber sobre Llama y qué tesoros te esperan. Me siento terriblemente inadecuado para la trabajo, pero Llama debe ser detenido. Aquí es a donde nos dirigimos. Llama se oculta bajo Gran Courend. Los jugadores pueden optar por enfrentarse a Llama solos, pero ten cuidado, esto será mucho más difícil y solo debe hacerse en ciertos escenarios. Se pretende que sea un paso adelante del Tesoro del Desierto 2. Jefes, esperen que Llama presente una pelea seria. Los veteranos en combate tendrán dificultades. Llama no se puede matar como una tarea de cazador, lo que significa que tendrás que enfrentarte a él sin ninguna mejora de cazador. Y si aún no es lo suficientemente difícil, los jugadores podrán modificar la pelea a través de contratos demoníacos. Firmar uno de estos contratos significa darle a Llama permiso para mostrar aún más de su poder y contenerse menos, obteniendo recompensas garantizadas si logras ser victorioso. Va a ser una pelea increíble. Llama solo aceptará contratos de jugadores que lo enfrenten solos, lo que significa que solo podrás confiar en ti mismo. Entonces, ¿cómo recibes los contratos? Pueden obtenerse como botín de Llama o tratando con demonios en el abismo de fuego. Puedes hablar con Llama para aprender más sobre cómo matar a estos demonios para obtener los contratos, pero cuidado, él es muy exigente, y aunque puedes conseguir los contratos hoy, no podrás ver de qué tratan, y Llama no los aceptará hasta el viernes 22 de mayo. Hay 7 contratos en total, y aunque los demonios normales en el abismo de fuego dejan caer algunos de los contratos, no dejan caer todos, y algunos los deja caer exclusivamente Llama. Y mencioné que estos contratos son intercambiables. Si no estás interesado en un contrato, puedes venderlo a otro jugador. Con un contrato o sin él, si logras derrotar a Llama, podrías obtener algún gran recompensas. La primera caída que estamos viendo son los gusanos diabólicos. Estos son un botín intercambiable que actúa como un cebo mucho mejor que los gusanos de arena para atrapar peces pescadores. Los peces pescadores no pueden resistirse a los gusanos diabólicos, así que los atraparás mucho más rápido. Presentamos el catalizador de éter, un objeto utilizado para crear runas de éter. Las runas de éter son un nuevo tipo de runa de combinación que actúan como runas de alma y cósmicas, y por ahora solo pueden ser creadas en un altar cósmico con esencia pura y runas de alma. Los jugadores necesitarán un catalizador de éter, una esencia y una runa de alma por cada runa de éter creada, y para obtener la cantidad completa de runas, el imbuir mágico será útil. Además, collares vinculantes y el conjunto Raiments of the Eye funciona bien aquí también. Y qué mejor manera de usar estas nuevas runas de éter que con una mejora de la muerte. Shapsubi Praise. Hechizo de carga. Por defecto, el hechizo de carga mortal recarga un 15% de la energía de ataque especial inmediatamente después de matar a un enemigo, y es un hechizo que solo se puede lanzar una vez por minuto. Pero con el rito de transferencia vil del Grimorio de Llama, el efecto de carga mortal puede aplicarse 2 veces con un solo lanzamiento de un hechizo. Muy útil para lugares donde estás matando múltiples enemigos, como la pesadilla de Bosani, el infierno o Fortis. Coliseo. Muchos de estos premios se centran en la importancia de la energía de ataque especial, y el cebo de Molik no es una excepción. Es un ingrediente secundario de herboristería que se puede comerciar, y cuando se combina con pociones de Torstol, se usa para crear
crear la nueva poción de embestida. Estas pociones no se pueden comerciar y restauran el 25% de energía de ataque especial cuando se beben y con un tiempo de recarga de 5 minutos. Esta energía de ataque especial podría ser útil para el nuevo Soulflame Horn. Este es un arma mágica que requiere 80 de magia para equipar, pero no es como ningún arma que hayamos visto antes. El ataque especial del cuerno de llama del alma afecta hasta a 4 jugadores dentro de 2 casillas, usando el 25% de energía especial por jugador, y para todos los jugadores afectados garantiza el siguiente golpe cuerpo a cuerpo en 6 segundos, incluyendo ataques especiales. Ten en cuenta que el efecto solo funciona en el primer golpe en armas de múltiples golpes, como las garras o el cristal, halberda, y los Ironmen solo pueden beneficiarse en actividades grupales específicas, como Nex, incursiones, Royal Titans y llama, mientras que los Group Ironmen pueden usar estos efectos en cualquier lugar con su específico miembros del grupo. Ahora hay una pequeña nueva área de habilidades en el abismo de fuego. Desde esta área podrás obtener pizarra infernal, y hay múltiples formas de minar la pizarra, que varían de baja a alta intensidad específicas para este mineral. Una vez que tengas la pizarra, puedes fundir barras y forjarlas en el mismo lugar de una manera mucho más inmersiva de lo que hemos visto antes. ¿Pero forjarla en qué?, podrías preguntar. Por último, pero ciertamente no menos importante, tenemos un conjunto de armadura completamente nuevo, la Oathblade. Armadura. Es la mejor armadura para precisión de salpicadura y defensa. Llama dejará caer tanto piezas completas de armadura como fragmentos de armadura, y estos fragmentos se pueden combinar con el nuevo recurso de esquisto infernal para crear Oathblade, piezas de armadura. Esto debería servir como un buen respaldo si te falta una pieza de armadura como Iron Man, o si quieres ganar algo de dinero de forma constante como un personaje principal sin tener que esperar por el gran premio. Y al igual que Blood Torva con los jefes de Awakened Desert Treasure 2, los jugadores pueden desafiarse a sí mismos con un conjunto de 5 contratos con llama para obtener una versión modificada cosméticamente de la armadura. Se llama Radiant Oathblade y se ve épica. Las recompensas de llama caerán al suelo en el estilo estándar de Old School moda, así que no esperes ninguna mecánica de saqueo única, y los jugadores tendrán que haber completado la misión Kingdom Divided antes de enfrentarse a este nuevo jefe demoníaco en el abismo de fuego. Y ahora hay mejores maneras de navegar el abismo de fuego. Un atajo requiere 73 de agilidad, lo cual implica hacer algo de parkour genial, y otro requiere 83, que es más rápido, pero es solo una cadena genial que te lleva hasta abajo. Mi nombre es KemQ para el canal de Old School RuneScape. Si disfrutas viendo cómo se enfrentan a los tramposos, asegúrate de visitar mi canal enlazado abajo. Tu momento ha llegado, amigo. Te veré abajo en la grieta de fuego. Wow, qué interesante, tantos cambios, la dinámica, lo de la pesca, todo me parece interesantísimo. Creo que este le va a dar un vuelco a la economía del juego, va a ser bastante interesante. Quiero averiguar un poco más sobre eso de los fragmentos infernales que se minan ahí en el abismo. Está bien interesante el arte de llama. Creo que el nombre está muy bien pensado. De hecho, en la wiki dice que tiene varios significados según los idiomas. En cada idioma parece que en ruso es como el pozo, y bueno, hace referencia al hueco donde está. En el hindi, en la parte hindú, es el dios de la muerte. También en japonés parece una montaña, y bueno, parece que es como gigantesco este boss. De verdad no lo he visto. Entonces todo está como bien pensado, toda la dinámica, todo lo que viene. Y bueno, veamos qué nos trae, qué se le saca. Gente, si les gustó este video, si les gusta más este contenido de traducción, que de verdad a mí me encanta verlo en español, que se entiende mucho mejor, así uno lo traduzca, lea los subtítulos, lo lea en la wiki. De verdad, verlo, hablarlo en nuestro idioma es diferente. Así que si quieren que traiga más contenido como este, ya saben cómo apoyar el canal, darle me gusta, compartir con las demás personas para que también vean estos videos que están en español. Y sin más que decirle, nos vemos y hasta la próxima.